Hola a todos, empezamos la tercera y última de las presentaciones por urgencias de alteraciones por causas ambientales, AESCA. En esta veremos tres tipos de alteraciones: aquellas que se producen por exposición al sol, las que se producen por exposición al frío y las que se producen por trastornos por exceso de altitud. Empezaremos con la primera de ellas, que son los trastornos por una excesiva exposición al sol. Tenemos en nuestro interior el centro termorregulador que continuamente está equilibrando tanto la producción que hacemos en el interior de nuestro cuerpo, sobre todo por la actividad muscular y el metabolismo, y las pérdidas de calor que tenemos a través de la respiración, la evaporación, la vasodilatación. Todos estos procesos, tanto ganamos por un lado en la producción como perdemos, y está haciendo el centro termorregulador un balance continuo. Si las demandas de mantener la temperatura corporal dentro de unos límites suben en ambientes muy calurosos, se pueden romper los mecanismos reguladores. El más leve de ellos son los calambres musculares. Típicamente se producen los deportistas en pruebas que se hacen en condiciones de calor y de humedad elevadas, y que los deportistas se han rehidratado con bebidas hipotónicas, es decir, el agua, y no con bebidas isotónicas. Para que esto nos pase, siempre que hagáis deporte, debemos recuperar los iones que perdemos y debemos hacerlo con bebidas isotónicas, o bien las que se venden, o bien preparándonoslas nosotros en casa, que es muy sencillo. Por ejemplo, con agua, 3 limones, un poquito de azúcar, un poquito de bicarbonato, un poquito de sal, media cucharadita de cada para 1,5 litros, ya tendríamos de sobra. De azúcar, unos 10 gramos. Con 10 gramos de azúcar ya llegaría. El tratamiento cuando una persona tiene calambres musculares: lo primero, retirarlo del ambiente caluroso y que cese la actividad, porque si no aún tendrá más. Lo segundo, rehidratar con bebidas isotónicas, y en la zona de los músculos en los que se están produciendo las rampas y los calambres, masaje y estiramientos es lo que funciona mejor. La siguiente de las alteraciones que podemos presentar por exceso de calor es la insolación. Esta podemos llegar a tener febrícula en ella, no pocas veces, pero bueno, podríamos tenerla. No es muy frecuente, pero puede suceder. Típicamente es por largas exposiciones al sol, cuando nos queremos poner morenos y muchas veces nos dormimos al sol. Y por un lado tenemos la quemadura en la espalda, que hemos visto ya cómo se trataba en las anteriores presentaciones, y la insolación. ¿Cómo se nota la insolación, un principio de insolación? El principal síntoma es el dolor de cabeza. Cuando esta empeora, cuando la insolación se hace más grave, empiezan a aparecer náuseas, sensación de vomitar, visión borrosa. Todas esas nos están avisando, todos esos signos, de que la insolación es más grave. Lo primero que tenemos que hacer cuando sufrimos una insolación: retirarnos del ambiente soleado. El segundo, rehidratarnos con bebidas isotónicas, y si es posible refrescar la piel con agua fría, axilas, cara, muñecas, lo que son los pulsos arteriales, que es la forma más rápida de refrescarnos. En los casos más graves, tanto en niños como en ancianos, ahí siempre tendríamos que avisar al sistema de emergencias y se deberían trasladar a un centro sanitario. Más que estos, además os diría, y en los adultos que presentan náuseas por una insolación también, porque seguramente, aparte de la insolación, tienen un desequilibrio iónico. El más grave de todos los efectos es el golpe de calor. Este ocurre por hacer ejercicios muy intensos en ambientes calurosos. Aquí veis una foto del Rafa Nadal tirado en la hierba de Wimbledon, seguramente, bajo un sol abrasador, un día que lo sufrió. Típicamente en nuestro ambiente, ¿dónde se puede producir? En industrias por ejemplo, de fundiciones, altos hornos, que hay temperaturas muy elevadas, o por ejemplo en los bomberos cuando van a apagar un incendio. Aquí se produce una excesiva demanda de intentar bajar
la temperatura corporal, el ambiente es muy caluroso, el centro termorregulador deja de funcionar, se cierran los poros de la piel y aún aumenta muchísimo más rápido la temperatura corporal. Podemos llegar a temperaturas de 39, 40, 41. Esto es una emergencia. Aquí tendremos que actuar como sabéis. Si el paciente se queda inconsciente, posición lateral de seguridad, retirarlo del ambiente soleado o caluroso es una prioridad, sería como de pas. Esto es lo mismo que si estuviera un incendio, hay que sacarlo. Pues si está bajo el sol, hay que sacarlo inmediatamente. Si no lo podemos mover, podemos hacer una sombra con una manta, con lo que tengamos, generar una sombra encima de él, retirar la ropa y refrescarlo rápidamente. En los casos más graves, mojarlo, envolverlo en una sábana y volver a mojar la sábana. Pensad que el agua extrae el calor de nuestro cuerpo en contacto con el agua 27 veces más rápido que si solo es el aire, con lo cual yo os lo recomiendo. Tema PAS, ABCDE, los elementos más importantes a recordar. Aquí os dejo una tabla de valores de sensación térmica por calor que correlaciona la temperatura del aire y la humedad relativa que hay en el ambiente. Fijaros, por ejemplo, si tomamos una temperatura nada rara en Barcelona, como puede ser 30 grados, 29-30 grados, típicas del verano, que solemos tener humedades relativas del 90 o del 95%, si nos vamos a la fila correspondiente veremos que una temperatura de 30 grados con una humedad del 90% equivale a una temperatura de 37 grados, con lo cual ya estamos ahí en riesgo. El amarillo más pequeñito sería zonas de bajo riesgo y cuando empiezan los naranjas ya empezamos a tener zonas de mucho riesgo de que el paciente haga un golpe de calor. Hemos visto los trastornos por el sol, pasaremos a ver ahora los trastornos por exposición al frío. Aparecen aquí porque no podemos hacer frente a mantener el calor en nuestro cuerpo ante un ambiente muy frío que por radiación se va llevando nuestro calor y provocándonos, en los casos más graves, hipotermias. Las mujeres es más fácil que en los hombres que ocurra. Los pacientes que fuman y alcohólicos es más fácil, o que toman alcohol, que bebedores habituales. Si hace viento también, ahora lo veremos en la escala que os pondré. Y si hay alta humedad, pues también, porque como os decía anteriormente, la humedad es 27 veces más conductora. Y aunque os parezca raro que en Barcelona no hay temperaturas muy frías, en realidad tenemos riesgo de sufrir hipotermia. Fijaos en esta diapo. En la escala superior tenemos la temperatura y en la inferior el viento que pueda haber en superficie. Con un viento, con una temperatura, por ejemplo, una noche en Barcelona, una noche fría, podemos estar en 5 grados. Con un viento de 24 kilómetros a la hora, la sensación térmica es de -5. Es toda una zona ya peligrosa para poder provocar una hipotermia. ¿Dónde he visto hipotermias en Barcelona? Yo en todos los casos que he visto han sido pacientes que han caído al agua. El agua del mar está a unos 14 grados, pero se lleva nuestro calor muy rápidamente. Recordar eso del agua, la humedad, que se lleva el calor 27 veces más rápido que el ambiente, y el paciente a los 10-15 minutos de estar en el agua, una caída en el puerto, por ejemplo, recuerdo, una intoxicación etílica en la playa, que se quedó dormido y se quedó medio cuerpo en las olas y medio cuerpo en la arena, por suerte, y pudo seguir respirando, pero hizo una hipotermia. También veremos hipotermias fuera ya del ambiente urbano, en todo lo que es montaña y zonas de interior y en montaña, que es otro de los riesgos que tenemos. ¿Cómo clasificamos las hipotermias? En 3 clases: moderadas, graves o severas. El elemento principal para determinar una hipotermia es la temperatura central y hay que tomarla a nivel rectal. También timpánica, también nos serviría. La timpánica y la rectal son las temperaturas más centrales que podemos tomar y son las indicadoras de que el paciente está con una hipotermia. Empezamos, la hipotermia moderada es 35-34 grados, la grave empieza en 33 y la severa empieza
en menos de 26. El ritmo cardíaco se va enlenteciendo hasta llegar a la parada cardíaca por fibrilación ventricular y llegar a la inconsciencia. A nivel, a nivel de conciencia, primero el paciente está vigil, luego está adormilado, estuporoso y coma. En las moderadas tenemos amplio movimiento muscular para intentar generar calor. Con el paso, con el agravamiento de la hipotermia, desaparecen y el paciente ya luego hace movimientos descoordinados, es incapaz de atinar a ponerse los guantes, por ejemplo, en montaña y demás. Y si esa situación se mantiene y nuestra temperatura empieza a bajar por debajo de 27 grados, sobreviene la muerte. No sé si habéis visto en los meses de noviembre y diciembre de este año que se rescató una chica que llevaba 6 horas muerta por hipotermia, se reanimó y ha quedado sin secuelas. Es importante que si encontramos una parada cardiorrespiratoria en contexto de hipotermia, tenemos que hacer maniobras de soporte vital hasta conseguir temperaturas centrales por encima de 32 grados, como veis aquí en la diapositiva, en la última línea. Esto es importante, ¿eh? Si lo primero que ha sucedido ha sido la hipotermia y como la hipotermia eso ha provocado la parada cardíaca, siempre lo tenemos que intentar, porque es posible que se pueda recuperar sin secuelas. Este caso que os he dicho, 6 horas post parada, se llegó a Valle de Bronca en el helicóptero, se le aplicó una técnica que es la ECMO, la paciente no presenta ninguna secuela importante tras 6 horas de parada cardíaca. Es una cosa espectacular. Esto solo ocurre en contexto de hipotermia. Primero tiene que venir la hipotermia y luego la parada. Si primero es la parada y a consecuencia de la parada nos ponemos hipotérmicos, los libros nos dicen que no funciona tan bien. Las congelaciones ocurren en las zonas distales de nuestro cuerpo, a diferencia de las quemaduras, que en las quemaduras tenemos la fuente de calor desde fuera y esta es la que nos quema la piel. Aquí las lesiones que vemos en la piel en realidad vienen desde el interior, desde nuestro interior. El frío ha provocado una vasoconstricción severa y esa vasoconstricción severa provoca trombos, provoca el stop de la circulación en las zonas distales y la isquemia mantenida provoca necrosis, como veis los dedos de esa mano. En algunos libros equiparan las congelaciones a las quemaduras, incluso en grados. Yo os aconsejaría que no hicierais ese paralelismo, porque no tiene nada que ver ni el tratamiento, ni el mecanismo de producción, ¿no? El calor es de fuera hacia adentro, las congelaciones en realidad es por vasoconstricción, es un problema de isquemia y de necrosis que se trata con antitrombóticos y con fibrinolíticos, nada que ver como con las quemaduras. Por desgracia, ante una mano así de necrosada, pues a lo mejor ha perdido las últimas falanges de los dedos y se tienen que amputar. Acabamos los trastornos ambientales con los trastornos por exceso de altitud. Estos ocurren en alta montaña, a partir de 2.500 metros puede haber problemas, sobre todo a partir de 2.500 pacientes EPOC. Si no es EPOC, difícilmente lo vais a hacer. A partir de 3.000 metros, 3.500, cualquiera de nosotros puede presentar mal de altura. ¿Qué ocurre? Al cuando nos elevamos sobre una montaña, cada vez hay menor presión atmosférica. Como hay presión menor atmosférica, también hay menos oxígeno disponible. Hay un 21%, la fracción total es la misma, un 21% igual que aquí en el mar, pero en realidad la cantidad que tenemos es menor porque la presión general ha bajado. La gente que vive en esas zonas de forma normal tienen mecanismos de adaptación o bien tienen alteraciones en los genes, como es el caso de los Sherpas en el Nepal, que tienen unas mitocondrias que son más competentes para el aprovechamiento de oxígeno, o si cualquiera de nosotros nos fuéramos a vivir, por ejemplo, a Bogotá, 4.000 metros sobre el nivel del mar, con el paso de los meses tendríamos un hematocrito superior, que es la forma de compensar la falta de oxígeno que tenemos en el ambiente, la compensamos generando más hemoglobina y más glóbulos rojos.
con lo cual compensamos la falta de oxígeno disponible con mayor capacidad de transporte del oxígeno en nuestra sangre. El mal de altura se produce por hacer subidas muy rápidas a la montaña sin tiempo para aclimatar, existen tablas que te indican cómo tienes que subir a una montaña de 5.000, de 6.000, de 7.000 o de 8.000 metros. Si no se respetan esas aclimataciones, es más factible que se produzca el mal agudo de montaña. Del mal agudo de montaña solo tenemos dos alternativas de tratamiento, o bien bajarlo lo más rápidamente posible a esa persona, llevarlo a una cota inferior para evitar que aparezca el edema agudo de pulmón y el edema cerebral, que son las dos complicaciones más graves que produce el mal agudo de montaña, o bien ahora ya más modernamente las expediciones llevan consigo cámaras hiperbáricas portátiles, que como veis es un saco estanco que se conecta a una bomba de aire y se empieza a insuflar aire, sube la presión y al haber mayor presión tenemos más oxígeno disponible y mejoran todos los síntomas. La foto que veis a la derecha es la cámara hiperbárica fija, esta no es portátil, esta es fija, que está en el Hospital Moisés Broggi, en Sant Joan d'Espí, y que os invito a que conozcáis porque es muy curiosa. Ahí veis todos los alumnos del máster cuando van a visitarla y les hacemos una sesión de oxígeno hiperbárico para que vean cómo funcionan y que se adapten y que vean las sensaciones que tiene el paciente. Con todo esto acabamos las causas ambientales. La próxima semana empezaremos nuevo tema con la preparación del botiquín de urgencia y la pequeña urgencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.